Cuando ustedes digan, arrancamos. Sí, yo creo que Dale, yo creo que ya dando, estamos. cuando la cosita Ahí empieza a está, ahora girar. sí. Buenos días a todos, buen día por estar del otro lado, ¿no es cierto, Roque? ¿Cómo anda, Roque? Exactamente. Buen día. Buen día, Gonza, ¿todo Buen bien? día. Gracias a Dios. Bien, 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 bien. Hace rato que no nos veíamos. Exactamente. Hacía un par de minutos que estábamos Hace un par fuera de minutos que... de cámara, digo. Exactamente. ¿Cómo están todos? Aquí estamos con la 17ª clase. Ya Clase queda muy número poquitito, 17. Roque. Queda muy poquitito, La ¿viste? verdad que venimos La al galope. verdad, sí, la verdad que venimos bien, venimos rápido. Sí. Y hoy estamos con un gran invitado. Hoy tenemos una persona muy especial. Sí, Un gran amigo de la exactamente. Un casa. gran amigo de la casa, Exactamente. totalmente. Gente que nos visita de otra provincia, ¿no es cierto? Exactamente, Así que virtualmente. virtualmente, exacto. Y antes de presentarlo a Ariel, Sí. voy a hacer algunas aclaraciones que tuvieron pendiente en función de Ajá. la evaluación de la clase que tuvimos el viernes con Babi. ¿Sí? Exactamente. Que muchos estuvieron preguntando sobre todo por qué cuando nosotros controlamos los insectos que Sí. están dentro de la huerta, Sí. si nosotros estamos haciendo un control de los insectos, sea la metodología que nosotros usemos, Ajá. con trampas cromáticas o a través de purines, Sí. o por ahí si nosotros llegamos a la instancia de la aplicación de algún producto químico, Sí. ninguno de estos tiene selectividad Claro. hacia lo que es Es- los herbívoros, que son las plagas, ¿no es cierto? Y los benéficos, que son aquellos insectos predadores. Claro. Es ¿Sí? decir, que no, el producto o el método no elige. No elige, No diga, no, este es totalmente. bueno, este es malo. Claro. Elimina con Si todo. O nosotros controla todo. o controla todo, si nosotros hacemos una aplicación de un purín de ajo y alcohol, que lo vamos a estar viendo con Ariel el viernes, Sí. Ariel lo tenemos doble esta semana, Sí, sí, sí. así que si llegamos a hacer un control de cualquier tipo de purín, o con una Sí. trampa cromática, como lo decía Gaby, una trampa de color amarilla, y lo ponemos Sí. algo para que los insectos se peguen, Sí. tanto los insectos benéficos como los insectos herbívoros, que son los insectos plaga, Sí. ellos van a quedar pegados, los dos van a quedar pegados. Bien, y ahí es donde nosotros nos remitimos a lo que es la cadena trófica, a la A cadena una de las alimentaria, primeras clases. a la segunda clase, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Cuando nosotros decíamos que teníamos a los productores, que son nuestros vegetales, lo que nosotros Sí. producimos en la huerta, Ujú. el segundo eslabón que vendría a ser los herbívoros, que Ajá. son los insectos plaga, Sí. esos son el segundo eslabón, Sí. los que comen a nuestros vegetales. Ujú. Y el tercer eslabón, que vendrían a ser los carnívoros, y adentro de nuestro ecosistema, que es la huerta, Sí. son los insectos benéficos. Exactamente. Si nosotros intervenimos, y ahí es donde hablaba Babi, de que Sí. teníamos un sistema natural, que es el sistema ecológico, Sí. y un sistema artificial, donde es el sistema agrosistema, que Sí. nosotros hacemos ese... Sí, es que es eh, donde nosotros modificamos claro, con nuestra intervención. exacto. Y ahí es donde nosotros le ponemos el concepto, Babi bien lo decía, el concepto de agroecológico, Ajá. ¿sí? Cuando nosotros intervenimos y hacemos un control, por así decirlo, Sí. ¿cuáles son los primeros que van a aparecer? Los primeros que van a aparecer son los insectos herbívoros, los Claro. insectos plaga. ¿Por Sí. qué? Porque son los únicos que van a encontrar alimento dentro de la huerta. Claro. Los benéficos, como son controlados ambos, tanto plaga como benéfico, los benéficos no van a ser los primeros que aparezcan porque no van a encontrar qué comer. No van a tener comida Claro, disponible. En no, cambio, lo que son insectos plagas, lo que se consideran insectos plagas, al tener mucha disponibilidad de comida, evidentemente van a ser los primeros que van a aparecer. claro, y porque va a haber muy baja población de los insectos benéficos o no va a haber nada. Claro. Entonces, si no hay nada que los asuste, por así decirlo, Sí. estos son los primeros que van a aparecer. Esa es la aclaración que queríamos hacerlo en función de La evaluación. la evaluación. Bien. Exactamente, ¿no es cierto, Bueno, Roque? Porque era, sí, decime. no, considerando esta aclaración, y esperemos que se hayan aclarado las dudas de toda la gente que nos estuvo consultando, le vamos a pedir a Ariel, que es ¿Sí? nuestro invitado especial en el día de la fecha, que Ariel se presente. Así que por favor, Ariel, si Eso. te podés presentar. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Roque y Gonzalo, y a la agencia del INTA de Virasoro por la invitación. La verdad que
un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, buenos días a toda la audiencia. Sé que tienen una audiencia muy grande. Así que bueno, encantado de estar acá compartiendo con usted y con la gente hermana de la provincia de Corrientes. Bienvenido, Ariel, al equipo de la agencia Virasoro. Bienvenido, Ariel. Exactamente. ¿Sí? Bueno, hay algunos que nos están mirando, los primeros, Roque. A ver, los otros días empezamos a saludar a algunos y Ale Roca decía, por favor, salúdenme a mí. Bueno, Ale, te mandamos un saludo enorme, nuestra fan destacada, un saludo grande, Ale. Gracias por estar del otro lado, así como tantos otros, como por ejemplo... Sí, Silvia Segarra, Oscar Moreira, Raquel Beatriz, la gente de la ESBO que está firme, como rulo de estatua. Sí, ya empezamos, Roque, ya empezamos. A Verónica María Miranda. Fabiana Vázquez, que dice, buenos días, Gonza y Roque, la dupla de la cultura del agro y la alegría. Qué peligro. Bueno, qué peligro, totalmente, ¿no? Así que aquí tenemos, por ejemplo, a Milagros Pereira, que dice, buenos días desde Merlo, Buenos Aires. Yamila Di Prieto, que dice que están mirando en Varela, en Olivo y en Berazategui en forma simultánea. Tres amigas se conectaron. Los otros días leía ese comentario, Roque, que eran 3 amigas que se conectaban, cada uno es un partido diferente, ¿no? Seguramente y que sí. Las 3 se conectan y después, por lo visto, debaten entre ellas. Interactúan ahí. Claro, todo lo que nosotros podemos llegar a decir acá. Mirá, qué peligro, qué peligro. Raquel Beatriz de Guaymallén, Mendoza. Así es, a Mae Chiaruzzi, que nos mira desde Neuquén, la ciudad de Neuquén. Así que un saludo enorme a la gente que nos mira desde el Uruguay. Exactamente. Tenemos a gente que nos mira del Uruguay. Tenemos gente que nos mira desde La Paz, Bolivia. También, Roque. Gente que nos mira desde El Salvador. Un saludo enorme a todos los que nos miran. Desde Ecuador, exactamente. Sí. Así que, bueno, un saludo enorme a todos los que están del otro lado, a todos, ¿sí? Un saludo y gracias por estar del lado. A Olga Vázquez, que nos mira, dice, buenos días desde Venado Tuerto, Santa Fe. Así que... Desde Barranquera Chaco, Rosana Frías, nos está mirando también. Pero bueno, Gonza, después seguimos. Al final vamos a seguir saludando a algún otro más. Seguro, alguno más que nos falta. No queremos desaprovechar esta excelente oportunidad que lo tenemos a Ariel del otro lado, que nos va a estar hablando de un tema que es fundamental y es muy importante a la hora de poder trabajar con nuestras verduras, de poder mantenerlas sanas y saludables. Exactamente. Así que Ariel hoy nos va a hablar de un tema que es fundamental, que son las enfermedades. Cuando nosotros arrancamos con este curso, Roque, dijimos, desde el primer momento nosotros queríamos venir con un curso más renovado. Totalmente. Que la gente no nos escuche solo a nosotros. Claro. Sino de que en lo posible traer especialistas en cada una de las áreas. Por supuesto que sí. Así que bueno, para eso lo hemos convocado 2 veces. Exactamente. A Ariel, porque Ariel va a estar con nosotros hoy y va a estar el viernes también. El viernes, así que bueno, le vamos a tener que pagar doble a Ariel, Roque. Y sí, vamos a tener que hacerle la transferencia. Vamos a tener que hacerle la transferencia, vamos a tener que hablar con nuestros auspiciantes. ¿No es cierto? Así que bien, Ariel, bueno, la pantalla es toda tuya, Ariel, y cuando vos quieras, estamos a tu disposición. Dale, buenísimo, muchas gracias. Así que bueno, vamos, como bien dijeron ustedes, hoy vamos a compartir un poco, vamos a hablar de las enfermedades, que las enfermedades más comunes que atacan a nuestras hortalizas en la huerta, digamos, ¿no? Vamos a describir un poco cuáles son. Voy a compartir la pantalla para que puedan ir viendo. Tengo una presentación, así se hace más amena esta charla, digamos, ¿no? Dale. Bien. Mientras tanto, lo voy a saludar a Javier Ignacio González Galindo, que nos mira desde Fresia, Chile. Mira vos, qué bueno. Jipita Pi, que también me parece que Jipita Pi era la que estaba con un problema en el pie, que se llama Gisela, que en realidad está mirando con el marido. Dice. Bien, Así que le mandamos un saludo a los dos. Elisa Sotelo, que es quien nos mira desde El Salvador. Sí. El Hijo Libertad de Uruguay. Elsa Sotelo dice que se conecta. Allá son las 6 de la mañana, Roque. Así que madrugan. ¿Sí? Así que hay que madrugar para escucharnos a nosotros. Totalmente. Lo que pasa es que nosotros siempre venimos con cosas importantes, Gonzalo. No es por nada, pero
Claro, tenemos gente importante, gente importante. Totalmente. Hoy hablábamos con nuestro compañero de agencia, con Pablo, y le preguntábamos si lo que nos quería decir era importante. Si no, no. ¿No es cierto? Si no, que ni nos diga. Bueno, Ariel, es tuyo, todo tuyo. Dale. Bueno, arrancamos con las principales enfermedades que se dan en la huerta, digamos, ¿no? Vamos a hablar un poco, primero vamos a definir un poco qué es lo que es una enfermedad, digamos, ¿no? Para partir de ahí tener un punto de partida, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es cualquier alteración anatómica o del normal funcionamiento del proceso fisiológico de las plantas, digamos, causado por un agente externo, lo cual puede ser biótico o abiótico. En este caso, las enfermedades pueden ser producidas por hongos, que se denominan micosis, por bacterias, que se denominan bacteriosis, y las producidas por virus se denominan virosis. Bueno, acá las enfermedades. Cuando una enfermedad ataca, digamos, a nuestras hortalizas, a nuestras plantas en la huerta, se produce una alteración del normal funcionamiento del proceso fisiológico de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una enfermedad, ya sea un agente patógeno, puede ser un hongo, una bacteria, un virus, ingresa, digamos, a la planta, produce una alteración, produce un problema dentro de la planta, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos. Nosotros sabemos que trabajamos en la huerta, nosotros estamos todos los días en la huerta, es importante tener en cuenta muchos factores, pero tenemos una ventaja, digamos, ¿no? Como nosotros, en la huerta estamos todos los días vamos a regar, a hacer monitoreo, es importante tener en cuenta el mirar a las plantas, hacer un buen monitoreo. ¿Por qué, digamos? Para detectar esto, para detectar esa anomalía o esa alteración en donde posiblemente sea una enfermedad, podemos identificar al agente causal. Entonces también, una vez que podemos identificar al agente causal, podemos tomar medidas de control o preventivas o de control sobre este agente causal, digamos, ¿no? Bueno, para que se desarrolle una enfermedad, acá elaboré un triángulo, digamos, que se tienen que dar ciertas condiciones para que la enfermedad aparezca en la planta, digamos. Debe existir un agente patógeno, que en este caso puede ser un virus, una bacteria o un hongo. Tiene que haber un huésped susceptible que está en el ambiente, en el ambiente tienen que haber condiciones predisponentes, digamos, para que ese agente patógeno prospere o se reproduzca con mayor facilidad. Y bueno, esas tres cosas hacen que aparezca la enfermedad. El hombre, nosotros, digamos, nosotros que trabajamos todos los días en la huerta, estamos también en el triángulo porque nosotros somos los que tomamos las decisiones o hacemos, digamos, incidimos en estas cosas para que pueda o no aparecer la enfermedad, digamos. Y me detengo acá un ratito porque cuando hablamos de huésped susceptible estamos hablando de una planta, digamos. Estamos hablando de las plantas vendrían a ser los huéspedes de las enfermedades o del agente patógeno. Y acá me detengo un ratito porque para tratar de disminuir la aparición de enfermedades, nuestro huésped tiene que ser lo menor posible susceptible a contraer una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor la planta se encuentre con mayor materia orgánica, se encuentre bien, excelentemente nutrida, esté bien nutrida la planta,
tengamos mucha materia orgánica, donde la planta pueda crecer con normalidad y realizar sus funciones fisiológicas con normalidad, el huésped, o sea, la planta va a tener menos posibilidades de enfermarse, digamos, ¿no? Ariel, El agente, sí. Una cosita, entonces la planta no debería sufrir ningún tipo de estrés. Exactamente, sí, Digamos, sí. ya sea por mala nutrición, en el caso de que no coloquemos una buena cantidad de abono en el suelo, en ese sentido la mala nutrición, o por ahí como ahora nosotros estamos sufriendo un periodo de seca, la falta de agua también hace que la planta por ahí tenga una situación de estrés y se debilita, como Claro, nosotros, digamos. exactamente, Roque. Es muy importante entonces tratar de darle una buena nutrición a la planta, trabajar con mucha materia orgánica en el suelo y disminuir las posibilidades, como bien decías vos, Roque, de que la planta sufra algún tipo de estrés, ya sea estrés hídrico, estrés por temperatura, eh, por mala nutrición. Entonces, como nosotros, digamos, cuanto mejor alimentados estamos, menos posibilidades, nuestro sistema, digamos, de defensa contra los patógenos está fuerte, digamos, y podemos resistir en cierta forma los agentes patógenos. Ahora voy al ambiente. El Ariel, ambiente, sí. sí, bueno, dejo que vos termines y después te hago una pregunta. Dale. El ambiente. Las condiciones predisponentes, digamos, ¿no? El ambiente juega un papel muy importante, como la mayoría de nuestras huertas quizás están al aire libre. Nosotros estamos sujetos a las condiciones que se dan en el contexto del ambiente, digamos, ¿no? Tenemos eh, precipitaciones, tenemos insolación, digamos, radiación solar. Bueno, generalmente en esta época venimos saliendo, ya estamos en primavera, las temperaturas empiezan a subir, generalmente ahora estamos en un periodo especial, digamos, que no hay muchas lluvias, pero generalmente octubre, noviembre, siempre hay muchas precipitaciones y temperatura. El ambiente ideal para la aparición de las condiciones ideales para la propagación o reproducción de los agentes patógenos como hongos sobre todo. Entonces, también nosotros podemos incidir en cierta forma en poder controlar algunas condiciones ambientales, digamos, ¿no? ¿Cómo? Digamos, por ejemplo, si regamos, manejar la cantidad de agua que se le da al cultivo, tratar de no encharcar los suelos, darle al cultivo, digamos, a las hortalizas, la cantidad de agua necesaria, no saturar el suelo de agua. ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de humedad y muchas veces eso causa, más la temperatura, eso causa un ambiente propicio para la reproducción de ciertos agentes patógenos que después van a infectar, digamos, o van a atacar a nuestras plantas. Y el agente patógeno siempre está en el ambiente, digamos, va a depender de las condiciones ambientales y de cómo se encuentre las plantas en cuanto a todo lo que hablamos anteriormente, para que él pueda atacar o colonizar la planta, digamos, ¿no? Entonces nosotros también jugamos con algunos factores. Nosotros, digo, el hombre juega o tiene en su mano, digamos, incidir en algunos factores para la aparición o no de algunas enfermedades, digamos, ¿no? Gonza, ¿vos me querías hacer una pregunta? Sí, Ariel, justamente lo que vos terminás de decir. En este triángulo que vos nos presentás, hablando del agente patógeno que está siempre presente y cómo nosotros actuamos adentro de este triángulo, nosotros tenemos injerencias sobre dos partes del triángulo. El ambiente, como vos decías, por ahí el manejo del agua dentro de la huerta, o poner una media sombra, o poner un polietileno cuando hace frío, o cuando está por helar, ¿no? Sí, sí, sí. O
en las tareas o en las actividades que hagamos nosotros dentro de la huerta. Ya sea solamente abonando el suelo, como muchas veces cuando nosotros vamos, como por ejemplo la selga que nosotros la cortamos para que rebrote. Cuando yo lo corto para que ella rebrote, lo que estoy haciendo es abrirle una puerta para que el agente patógeno ingrese, ¿no es cierto? Total, sí, sí, nosotros hablábamos, Roque, de el que nosotros hacíamos en el tomate, el tutorado, pero nosotros hacíamos el desbrote del tomate, ¿no es cierto? Sí. Que nosotros cortábamos esos brotes que comienzan a salir desde la axila y quieren formar unos tallos secundarios. Nosotros lo cortamos. Nosotros aconsejábamos que se limpie cada vez que cortábamos con un estilete o con el material que usáramos, con un cuchillo, que lo limpiáramos con un poco de alcohol y que veamos algo, o puede ser una pasta de cal o un poquito de oxicloruro, como para ponerlo en la herida, porque, bien lo decía Ariel, el agente patógeno está siempre, ¿no, Ariel? Sí, exactamente. El agente patógeno está siempre. Nosotros somos los que le vamos a dar o no las posibilidades de que pueda ingresar o no a nuestro vegetal. Exacto. O haciendo alguna actividad, cortando, generándole alguna vía de entrada hacia nuestra planta, hacia nuestro vegetal, o por alguna condición. Nos olvidamos de regar. Claro, totalmente. La planta se estresó y bueno, evidentemente al estresarse, ¡pac! O le regamos abundantemente. O le regamos abundantemente. O hasta inclusive cuando estamos haciendo una práctica de sacar las malas hierbas adentro de la huerta, con la misma azada, podemos dañar una planta y abrimos una puerta para que ingrese el patógeno. ¿Sería algo así, Ariel? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que tratar de disminuir todos los, digamos, el estrés en la planta o disminuir las condiciones que son predisponentes para la aparición del patógeno para tener plantas, digamos, sanas, digamos, ¿no? Sin enfermedad. Claro. Bien, aquí, Ariel, por ejemplo, hay una pregunta en función de lo que yo dije de que la selga se cortaba para que vuelva a brotar y era una puerta. Entonces preguntan si la selga se arranca desde raíz. No. La selga, así como la cebollita de verdeo, así como el perejil, nosotros lo vamos cortando y él tiene el meristema apical que le permite que vayan rebrotando. Claro, ¿sí? Así como si es el pasto en nuestra casa, lo cortamos y va rebrotando. Lo único que le estamos diciendo es que ahí es donde nosotros intervenimos para que las plantas tengan una puerta de entrada para que el agente patógeno venga y lo colonice. Ahora, imagínense a esa planta de acelga, de cebollita, de perejil, donde además que lo hemos cortado, tiene baja cantidad de materia orgánica, nosotros no le estamos dando el ambiente adecuado, ahí es donde la planta se estresa y definitivamente el patógeno ingresa. Exactamente. 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 Bien. Bueno, acá seguimos avanzando un poquito, vamos a hablar de epidemiología, que así como concepto, digamos, se refiere al estudio de los factores ambientales que determinan el desarrollo de una enfermedad. Y esto es lo que estábamos hablando, digamos, como la temperatura, la humedad, la sobrevivencia del agente patógeno, la diseminación, según las condiciones del cultivo. Y ahí en las condiciones del cultivo entran la densidad, el tipo y conducción de plantas, los tipos de suelo y las labores culturales que hacemos. Todo esto que veníamos mencionando son los factores ambientales que determinan o no el desarrollo de una enfermedad, digamos. Con respecto, por ejemplo, a la diseminación y la sobrevivencia del agente patógeno. Muchas veces tenemos, voy a dar un ejemplo por ahí con la lechuga, que muchas veces se cosecha la lechuga y las hojas bajas, digamos, las hojas bajas que vamos seleccionando porque tienen algún tipo de enfermedad, como sea oidio o mildew, que son las más comunes. ¿Qué hacemos con las hojas bajas cuando limpiamos, cuando estamos armando el mazo en el cantero? ¿Qué hacemos? La mayoría de las veces que hacemos, dejamos las hojas en el cantero.
y dejamos ahí hasta que terminamos de cosechar el cantero. Después limpiamos, digamos, para una nueva plantación, una nueva siembra o trasplante, pero quizá pasaron 3 o 4 días que dejamos la hoja con algún tipo de agente patógeno sobre el cantero. Bueno, esas cosas son las que debemos evitar, digamos. Si vemos que la planta por ahí está teniendo un ataque de algún tipo de enfermedad, es tratar de eliminar esos restos de cultivo, digamos, para sacar también el agente patógeno del lugar donde están nuestras plantas, ¿no? También es muy importante manejar la densidad de la plantación, digamos, acuérdense, digamos, que cuanto mayor la densidad del cultivo, hay menor circulación de aire, hay menor ventilación del cultivo, intercambio de aire, hay mayor sombreado sobre el suelo, que eso también influye en una menor evaporación del agua al suelo y una mayor, podríamos decir, mayor contenido de humedad en el suelo, que eso también va trayendo problemas, digamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo afecta la enfermedad a las plantas? ¿Qué procesos fisiológicos afectan? Los más comunes afectados son la germinación de la semilla, el crecimiento y desarrollo, la absorción de agua y de nutrientes por parte de la raíz y, bueno, también la fotosíntesis. Estos son los procesos fisiológicos que las enfermedades pueden afectar a las plantas, digamos, ¿no? Fíjense en cuanto a la germinación de la semilla, por ejemplo. Hay una enfermedad muy conocida que ahora la vamos a ver, que es el dumping, off, que es un complejo de hongos, digamos, son varios hongos que atacan, que están en el suelo. Fíjense, ya apenas pusimos las semillas en el cantero o en el almacio, y ya empezamos con algo. Ya tenemos que tener un cierto cuidado en controlar la humedad y la temperatura para que no aparezca, digamos, una enfermedad. Desde que hacemos la siembra ya tenemos que estar atentos, muy atentos, para poder controlar las condiciones ambientales para que no haya aparición de algún tipo de enfermedad, digamos, sobre todo los hongos. ¿Qué provocan los patógenos en las plantas? Reducen el número de plantas por mortandad, digamos, las plantas que, si el ataque es muy severo, obviamente que las plantas se van muriendo y se van reduciendo el número de plantas. Aceleran la tasa respiratoria, que eso desencadena en senescencia, digamos, la muerte de la planta. Extraen nutrientes, los patógenos usan los tejidos vegetales para su reproducción, reducen el tamaño de hoja y reducen la tasa de crecimiento. Los patógenos causan en nuestras hortalizas, disminuyen la producción y la calidad. Eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tratar de, con el monitoreo, entrar, digamos, aparecer en el momento exacto, para tratar de disminuir esto, digamos, disminuir la aparición de enfermedades. Acuérdense que una planta sana produce más y lo producido es de mayor calidad. Bueno, acá tengo un cuadro, digamos, que ¿cómo se hace esto? Digamos, hay un manejo integrado. Hay un manejo integrado que hay un montón o una serie de factores que tenemos que seguir o tener en cuenta para lograr esto, digamos, ¿no? Por ejemplo, eliminar plantas enfermas, podríamos utilizar solarización para la desinfección del suelo, en el caso que hagamos almácigos por ahí para trasplante, que son pequeñas extensiones, digamos, donde ocupamos y hacemos
podemos solarizar para tratar de matar, digamos, todos los agentes patógenos, digamos. Rotación de cultivo, que es muy importante en la huerta con enfoque agroecológico, es muy importante la rotación de cultivo. Evitar el movimiento excesivo de suelo, si sabemos que en alguna parte de nuestra huerta tuvimos problemas con algún tipo de agente patógeno que lo pudimos identificar, bueno, tratar primero de controlar el patógeno y no ir con la azada ahí a trabajar justamente ahí, después ir a trabajar en otro lado con alguna herramienta, digamos, ¿no? Y llevar el patógeno por toda la huerta, digamos, ¿no? Hay que tratar de si tenemos algún problema, bueno, tratar de solucionar primero el problema ahí en donde se dio el ataque y después avanzar en otra parte de la huerta, digamos, ¿no? Con los trabajos. Tratar de desinfectar las herramientas, eso son todo cosas muy importantes para no diseminar el agente patógeno por toda la huerta, digamos. Acá también no dejar resto de cultivo en los pasillos de la huerta o el invernadero, lo que fuera, digamos, ¿no? No dejar los restos de cultivo. Generalmente los restos de cultivo tienen pueden tener algún tipo de patógeno que si nosotros dejamos dentro de la huerta o arriba del cantero o en los pasillos del invernadero, eso va a seguir ahí, se va a seguir reproduciendo y después cuando entramos a hacer una plantación nueva, una siembra nueva, eso está ahí y se empieza a reproducir, digamos, ¿no? Bueno. En función de esto que vos decías, viene una de las preguntas que nos hacían hace un momento, Ariel, ¿Sí? De si esas plantas que estaban enfermas las podíamos poner adentro del compost. Y no, porque nosotros si tenemos un compost casero, y ahí veíamos de que Pedro nos ayudaba dentro de la contestación, decía, no, porque recordemos lo que hablábamos con Pedro Rizzo en el momento que decíamos nosotros de compostaje. En los compostajes domiciliarios no hay la elevación de la temperatura. Por ende, nosotros no tenemos la eliminación de los patógenos adentro de ese compost. Si nosotros lo dejamos allí, lo compostamos y después lo volvemos a traer adentro de la huerta, nosotros lo único que estamos haciendo es mover el patógeno de un lado para el otro. Claro, estamos cambiando de lugar. Lo estamos cambiando de lugar. Entonces no es aconsejable de tomar a esos vegetales que tienen un agente patógeno y que nosotros lo pongamos en el compost. Lo mejor que hay es, como lo decía Ariel, eliminarlo. ¿sí? Sacarlo de la huerta. Sacarlo de la huerta y en lo posible, de alguna forma, prenderlo fuego. Es la mejor manera para eliminar todo agente patógeno. Sí, totalmente. Dale. Bueno, vamos a nombrar un poco cuáles son las principales enfermedades a modo que atacan, las más comunes, digamos, dentro de nuestra huerta. Vamos a empezar con hongos, que es lo más común, digamos, los ataques más comunes que tenemos. Ya en el almácigo, como decía hoy, ya empezamos con algunos problemas de hongo o algunos ataques, digamos, importantes que siempre aparecen, que es el mal de los almácigos, conocido como Dumping Off, que es un complejo de hongos, digamos, ¿no? Son varios hongos que atacan a las plantas. Generalmente atacan a los plantines, a las semillas, y producen un daño muy importante. También se conoce ¿qué es lo que produce? Digamos, produce un estrangulamiento a nivel del cuello de los plantines, que causa, digamos, la muerte, digamos, ¿no? del plantín. Se conoce, el síntoma más típico, característico, es que se produce el tumbamiento de los plantines, digamos, ¿no? Se produce un volcado y también podredumbre de raíz. ¿Y a quiénes afecta? Digamos, cebolla, ajo, zapallo, melón, sandía, crucífera, frutilla. Ataca, digamos, a una serie bastante amplia de hortalizas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones predisponentes? Las temperaturas entre 18 y 25 grados.
esa temperatura nosotros tenemos, la mayor parte del año las tenemos, digamos. Entonces hay que estar muy atentos a poder trabajar en esto para disminuir la aparición de esta enfermedad. La temperatura es un factor muy importante, pero ¿cómo podemos controlar esto, digamos? ¿Cuáles son los manejos que tenemos que hacer para disminuir la aparición de esta enfermedad? Bueno, evitar riego y fertilizaciones excesivas y emplear densidades adecuadas de planta, digamos. No utilizar densidades muy altas, porque por lo que mencionaba, cuanto más alta es la densidad, también hay menor ventilación y hay una mayor concentración de la humedad que causa este problema, digamos, ¿no? Ahí se ve bien una foto, se ve una foto de un plantín de tomate y en otro de lechuga, uno en bandeja, en otro en almácigo. ¿Qué es lo que produce, digamos, no? Que el dumping, ahí se ve bien el estrangulamiento y a nivel de cuello, digamos, ya que fue avanzando sobre la parte superior, digamos, del tallo, y en lechuga se ve bien el daño a nivel de cuello, digamos, ¿no? Se produce, hay un estrangulamiento y bueno, el plantín ese se muere, digamos, ¿no? Es como que si acá a nivel, a la altura del tallo, le cocina, ¿no es cierto? Porque Sí. queda todo negro y justamente al cocinarse, nosotros hablábamos de los tejidos de conducción, el xilema y el floema, la planta no puede nutrirse, claro, entonces se muere. Claro, es como que no hay el pasaje, no hay ese flujo de sustancias que la planta necesita. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues tenemos una de las más, otra de las enfermedades más comunes, también es rizotognia, ataca tomate, lechuga, espinaca, casi todas las hortalizas, zapallo, melón. Los síntomas son lesiones necróticas, digamos, negras en la base de las hojas y en el cuello de la planta. También se puede observar algún tipo de exudado acuoso de color ámbar, digamos, ¿no? Acá tengo una fotito también en tomate y en lechuga de cuáles son por ahí para identificar un poco las enfermedades, digamos, ¿no? Es una enfermedad que ataca también en la huerta, es una enfermedad que también nosotros tenemos que tener cuidado con los riegos excesivos, con la humedad dentro, de la huerta, del cantero, digamos, del invernadero. Son cosas que nosotros podemos evitarlas haciendo un buen manejo, digamos, sobre todo de la humedad y la temperatura, digamos, ¿no? Las ventilaciones son importantes, por ahí si alguno trabaja con invernadero, las ventilaciones dentro de las estructuras, digamos, dentro de las naves es importante para evitar este tipo de enfermedades. Bueno, aquí seguimos avanzando, digamos, con una enfermedad muy común en lechuga, que es el mildew. Es un hongo que ataca mucho en lechuga, una de las más comunes. Siempre también es importante saber dónde ataca, digamos, la enfermedad. El mildew, por ejemplo, ataca en las hojas y los síntomas aparecen en la hoja más vieja. Los síntomas siempre aparecen en las hojas más viejas. ¿Cómo identificamos la enfermedad? Son manchas cloróticas que aparecen en la cara superior de la hoja y un moho blanquecino suave en la cara inferior. Si nosotros arrancamos una hoja de lechuga con esta enfermedad, vamos a ver que tiene una mancha tipo clorótica en la parte superior y damos vuelta a la hoja y donde está esa mancha en la parte del envés de la hoja, vamos a ver un moho blanquecino que es característico de la enfermedad, digamos, ¿no? Bueno, acá una cosa muy importante que lo que yo mencionaba hoy, acá en nuestra zona, acá una zona que produce mucha lechuga
y esta enfermedad ataca, digamos, siempre aparece. Y esto quiero mencionar que es muy importante, el hongo sobrevive como micelio en residuo de cosecha, digamos. Se disemina por el viento y se favorece con elevada humedad. Acá nosotros vemos mucho que los restos de cosecha quedan en las huertas, en los invernaderos, y es importantísimo poder eliminar, digamos. Por eso, por ahí mencionaba mucho esto, que es importantísimo eliminar los restos de cosecha fuera de la huerta, fuera del invernadero, para tratar de disminuir la aparición de esta enfermedad y que la enfermedad quede de un ciclo al otro, digamos, ¿no? Acá tengo dos imágenes que marcan, digamos, característicamente la característica que tiene este hongo, que estas son las manchas angulosas cloróticas, y después en vez de la hoja vemos este moho blanquecino, que es típica esto es mildew en lechuga, digamos, ¿no? En el cultivo de lechuga. Ariel, sí. En la filmina anterior, cuando nosotros vemos esta mancha clorótica, digamos, esa mancha que como que se está secando, sí. Miramos la parte de abajo y vamos a encontrar esto, las manchitas blanquecinas. Exactamente. Roque, vos das vuelta a la hoja de lechuga y te vas a encontrar con esto. Bien, te vas a encontrar con esto. Perfecto. Y eso es lo que vos decís que hay que sacar y llevar afuera o quemar. Exactamente. Tenemos que eliminar, por ahí siempre, o sea, la enfermedad va a aparecer van a aparecer en 1, 2, 3 plantas, y después se va diseminando, se va contagiando al resto, digamos, ¿no? Entonces, lo que hoy mencionábamos, ese monitoreo diario que nosotros podemos hacer, porque estamos todos los días en la huerta, es fundamental para identificar los síntomas de la enfermedad, y bueno, cuando hay un ataque, ya es mejor, digamos, eliminar 1 o 2 o 10 plantas que perder todo un cantero o un almácigo de lechuga o de la hortaliza que fuere, digamos, ¿no? Aquí nos pregunta si eliminamos 1 o 2 las hojas que están dañadas o si toda la planta. Bueno, va a depender del avance de la enfermedad. Si nosotros encontramos una hoja que está apareciendo la enfermedad, eliminamos, digamos, podemos sacar las hojas si la planta está linda, digamos, ¿no? Si el resto de la planta está linda. Pero ya sabemos que ahí en esa planta tuvimos un foco de infección de la enfermedad, digamos. Tenemos que estar atentos. Si vemos que continúa la enfermedad, continúa avanzando la enfermedad, bueno, retiramos la planta, digamos, ¿no? Retiramos la planta y nos aseguramos de eliminar eso para que no siga contagiando al resto de las plantas, digamos. Después tenemos el mildew que también ataca cebolla, ajo, zapallo, melón, sandía. Los síntomas son lesiones cloróticas, que luego se forman necróticas, digamos, en el haz de las hojas. Y en el envés aparece un signo que es un moho grisáceo, digamos, ¿no? El hongo sobrevive en residuos de plantas, malezas. El manejo de la enfermedad, rotación de cultivo, evitar acumulación de agua en el suelo, quemar directamente residuos de cosecha y emplear variedades resistentes. Acá tengo unas imágenes de mildew en pepino en la primera, mildew en melón y mildew en cebolla de verdeo. Es una enfermedad que también causa bastantes daños, digamos, en los cultivos. Sobre todo en las cucurbitáceas, digamos, es una enfermedad que avanza rápido sobre el follaje, digamos, sobre las hojas, disminuye mucho la capacidad de fotosíntesis, digamos, y obviamente
la productividad del cultivo. Es importante poder, esta enfermedad, es importante poder hacer un buen monitoreo y cuando detectamos que hay indicio o síntomas de mildew, la planta arrancamos y afuera, digamos, ¿no? Afuera del invernadero y eliminamos ese foco de infección que puede llegar a ser, digamos, ¿no? Bien. Ariel, como para aclarar un poquito, cuando vos hablas de clorosis o cuando vos hablas de necrosis, para que la gente lo pueda entender. Sí, sí. Perdón, la clorosis se refiere a manchas, digamos, amarillentas, digamos, ¿no? A manchas amarillentas. Aquí en la foto del pepino, por ahí lo podemos ver, estas manchitas, estas manchas que van avanzando, digamos, ¿no? Que son de color amarillento. Y las manchas, digamos, manchas necróticas son unas manchas de color oscuro, negra, digamos, que también por ahí para que la gente pueda entender a qué nos referimos, digamos, ¿no? Claro. Siempre tener en cuenta, digamos, manchas cloróticas son manchas amarillas generalmente o manchas claras, y las manchas necróticas son manchas oscuras o negras, digamos, que se pueden identificar fácilmente. Lo digamos, que ¿no? vendría a ser la clorosis es la pérdida que tiene la célula de realizar la fotosíntesis. Exactamente. Entonces, por eso viene de la clorofila. Sí, exactamente. ¿No? Y, sí. Y necrótica viene de muerte, de digamos, muerte. que muerte. se muere. Claro, son células muertas, ¿no? Claro, muerte de tejido, muerte de célula, exactamente. Exacto. Un poquito para aclarar, porque la gente por ahí no entendía. Está bien, perfecto, Gonza. Bueno, vamos a otra enfermedad por ahí que es muy común también en cucurbitáceas, sobre todo, ataca tomate, pimiento, zapallo, bueno. El síntoma, esta es una por ahí de las más fáciles de identificar por el moho blanco que parece una ceniza, digamos, en las hojas más viejas. Que bueno, se vuelven primero cloróticas y después necróticas, ¿no? Muy importante también esta enfermedad sobrevive, este patógeno, digamos, este hongo sobrevive en residuo de cosecha y se disemina por el viento. ¿Cuáles son las condiciones por ahí predisponentes para que aparezcan esto? Y vamos a estar atentos porque parece que vamos a tener estas condiciones en lo que queda de esta primavera y verano, sobre todo en cucurbitáceas, en pimiento y en tomate también, que condiciones ambientales secas, sin precipitaciones, digamos, pero con alta humedad relativa. Estas condiciones favorecen la infección. ¿Cómo manejamos esta enfermedad? Quemar los restos de cosecha y las malezas que son hospedantes, digamos, ¿no? Hay muchas malezas que son hospederas de este hongo y que generalmente a veces están alrededor de nuestra huerta, y eso, bueno, tratamos de eliminar. Acá en las imágenes se pueden ver la característica, digamos, sobresaliente que tiene esta enfermedad, que es el oidio, que es acá en una hoja de pepino y después en lechuga, que es ese moho blanco que parece una ceniza. Uno pasa la mano ahí pasa la mano por la hoja y esa ceniza sale, digamos, ¿no? Pero es el moho ceniciento, se le dice, del característico del oidio, digamos. Obviamente ahí pueden ver en la hoja de pepino, es un ataque ya severo, el hongo ya colonizó casi toda la lámina de la hoja, y bueno, eso hay que tratar de evitar, digamos, con el monitoreo, tratar de evitar que eso pase, digamos, ¿no? Nosotros apenas vemos que hay algún indicio, algún síntoma de esa enfermedad, también eliminar la planta, digamos, ¿no? Bueno, después estamos con una enfermedad que es más característica de tomate y pimiento, pero que es muy importante también o que tiene cierta relevancia, digamos, por los daños que producen en tomate y pimiento,
que se llama oidiopsis. La oidiopsis son manchas amarillas en la parte superior de las hojas, digamos. Son manchas amarillas, pero en la zona centro, en la zona del centro de la mancha, tiene como manchas negras, necróticas, digamos, donde se va produciendo muerte de la célula o del tejido. Y cuando damos vuelta a la hoja, en vez de la hoja, vamos viendo un micelio blanquecino muy, muy tenue, digamos, ¿no? También es muy importante para el manejo de la enfermedad. Para el manejo de la enfermedad, eliminar los restos de cosecha y las plantas enfermas. Acá vamos a ver, en estas imágenes, vamos a ver los síntomas característicos de la enfermedad. Fíjense en la parte del haz de la hoja, en la parte superior, digamos, ¿no? Vemos esas manchas amarillas y con esa mancha necrótica o mancha oscura ahí en el centro, ¿no? Que eso nos está indicando que se está produciendo la muerte de tejido. Y bueno, fíjense también la hoja, digamos, va a partir de este daño va perdiendo su capacidad de hacer fotosíntesis, y bueno, y eso impacta directamente en la productividad de la planta, digamos. Fíjense en la misma hoja, pero en el envés, en la parte de abajo, digamos, se puede ver ese moho blanquecino, que es suave, digamos, no es tenue, hay que mirarlo con cierto detenimiento para ver bien, digamos, ¿no? Estas dos imágenes en pimiento nos marcan bien o nos determinan bien esta enfermedad que se llama oidiopsis. En tomate también, acá en esta foto, en esta imagen, se puede ver bien esas manchas amarillas y ese moho también blanquecino, ¿no? Que es característico de la oidiopsis. Es una enfermedad que ataca bastante a pimiento y tomate, y hay que tener los ojos bien puestos, digamos, en estas plantas para tratar de identificar la enfermedad y eliminar las plantas con síntomas. Bueno, vamos a una enfermedad también que es muy común, sobre todo en lechuga, en acelga, en varias hortalizas, en pimiento también, zapallo, que se llama podredumbre blanca o esclerotinia. Es una enfermedad característica porque produce como un moho blanco, parece algodón, digamos, ¿no? En la base de las plantas. Produce, digamos, obviamente produce la podredumbre. Produce una podredumbre que, bueno, a veces nosotros cuando se da o aparece esta enfermedad, cuando las densidades son muy altas, hay poca ventilación en los canteros, nosotros nos encontramos con ese moho blanco y queremos abrir la planta, abrimos, nos encontramos ahí con una podredumbre importante que ahí está ese hongo que se llama esclerotinia, digamos, ¿no? O podredumbre blanca, el nombre común. Es importante porque este hongo es importante tener en cuenta que este hongo produce o persiste en el suelo, digamos, ¿no? El manejo de la enfermedad, también eliminar los restos de cosecha y de plantas afectadas, digamos. Acá una fotito, una imagen para ver una en lechuga y otra en pimiento. Característico de esclerotinia, moho podredumbre blanca. Fíjense como ese moho ahí está en la base, digamos, ¿no? Y en lechuga, fíjense lo que causa, que eso es una planta que hay que eliminar. Ya no se puede utilizar, digamos, hay que eliminarlo del cantero, y también tratar de hacer una desinfección después del suelo, porque estos esclerosios permanecen en el suelo, digamos, ¿no? Bueno,
Eso por ahí son las enfermedades más, lo que preparé hoy para compartir con ustedes, las enfermedades más comunes, digamos, más que aparecen con mayor o que tienen mayor presencia en la huerta, digamos, claro. en nuestra huerta, que hay que tener en cuenta. Bien, Ariel, hay varias preguntas. Una de ellas que fue muy recurrente es si todos estos hongos, todas estas bacterias que vos estuviste mencionando, ¿qué pasa si nosotros las consumimos a las verduras sin darnos cuenta? No, digamos, el agente patógeno causa daños en las plantas, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, A nosotros los seres humanos, estos no son compatibles con nosotros. Exactamente. Entonces, no pasa nada si nosotros nos comemos una planta de lechuga sin darnos cuenta que tenga la podredumbre o que haya comenzado el proceso de la podredumbre. O que tenga oídio. O que tenga oídio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero sí lo que estamos diciendo es que genera mucho impacto, sobre todo dentro de la huerta. Exactamente. Totalmente. Lo que vuelvo a una de las primeras presentaciones que decía que qué es lo que hacen estas enfermedades, digamos. Disminuyen la productividad y la calidad de nuestras hortalizas, digamos, ¿no? La calidad por ahí, la calidad comercial y bueno, la productividad también, porque producen muerte de plantas, daños en las plantas, pero no, a nosotros, a los seres humanos, digamos, no produce ningún tipo de daño, digamos, ¿no? No nos produce daño, exactamente. Y después otra cosa que están muy ansiosos de querer saber cómo controlan. ¿Cómo controlamos? Gente, el viernes vamos a estar hablando, vamos a tener una clase exclusivamente junto con Ariel, hablando de los purines y cómo nosotros podemos hacer remedios caseros para poder controlar o que sean preventivos contra los insectos, como también contra las enfermedades. Así que el viernes le vamos a estar brindando toda la información que nosotros tenemos. Exactamente. Dale. Y lo otro que es importante y hay que recalcar lo que decía Ariel, es el tema del monitoreo, es decir, ir a la huerta, controlar, a ver si se puede ver algún síntoma de estas enfermedades más típicas que nos estuvo comentando Ariel, y ir sacando ya ese material que está enfermo, ¿para qué? Para que no se disemine. Porque pasa lo mismo, Gonza, que con los insectos plaga. Claro. Las enfermedades no distinguen, digamos, ellos atacan a todos. Y si nosotros tenemos un foco de infección o tenemos algún problema sanitario en alguna planta, seguramente, si se dan las condiciones, seguramente se va a diseminar por toda la huerta. Por eso es importante hacer el monitoreo. Ir a la huerta, mirar la huerta, controlar. Anotar lo que pasa, ¿sí? Exactamente. Lo que nosotros vamos viendo. Si nosotros vemos que empieza a haber alguno de estos síntomas, algunas plantas que empiezan a tener clorosis, algunas plantas que empiezan a, algunas células o desde el extremo o en el centro de las hojas empiezan a morirse las células, anotemos todo lo que nosotros empezamos a ver adentro de la huerta, porque eso nos lleva a lo que decía Ariel en el manejo integrado, que nosotros vamos a saber cuándo rotar, asociar, qué tipo de actividades yo pude haber hecho. Yo puedo, por ahí tal vez entré muy agresivamente arrancando con la azada y empecé a generar daños en algunas otras plantas. Entonces, todas esas cosas hay que tomar nota, hay que anotarlo. Y lo otro, Gonzalo, que es importante también en el caso del registro de anotar es ver inclusive las distintas familias y las distintas rotaciones que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son específicas de una determinada familia y no atacan a la otra. Entonces, en esa rotación de cultivo, en esa rotación de especies dentro de la huerta, nosotros podemos ir favoreciendo justamente la no aparición de enfermedades. Exactamente. Y por ahí nos decían qué complicado es manejar el riego adentro de la huerta o cuánto y cómo regar adentro de la huerta. Sí. Lo mismo, tenemos una clase exclusiva que vendría a ser la del miércoles que viene, donde vamos a estar hablando sobre el manejo del agua adentro de la huerta. Sí, así que exactamente. Calmemos un poquito las ansiedades. Todavía queda un trecho por seguir por delante, ¿no? Así es.
Así que... Y lo otro, Gonza, es que mañana vamos a estar hablando de manejo también integrado de plagas y enfermedades, pero exclusivamente de tomate y pimiento solanáceas, que es un tema que Ariel ya nos estuvo comentando algo, pero mañana vamos a reforzar porque hay muchas preguntas. Arañuela, trips, mosca blanca, distintos tipos de problemas sanitarios que son habitué en esas plantas. Totalmente, así que bueno, gente, para arrancar le agradecemos mucho a Ariel por la disposición, por la voluntad, por las ganas de estar del otro lado, porque nosotros a la gente no lo hemos contado, pero a Ariel le hicimos correr ayer. Ayer a Ariel le hicimos correr un rato, así que bueno. Ariel, muchísimas gracias. De verdad te agradecemos un montón por haber dispuesto tu tiempo para estar aquí con nosotros y compartiendo esta muy buena experiencia que tenés. Y por darnos el sí para el viernes. Claro, totalmente. Sí. Así que muchas gracias, Ariel. Dale, la verdad que le agradezco a ustedes por darme el espacio y por la invitación. La verdad que muy contento de poder compartir con ustedes y con toda su gente y su audiencia, digamos, que sé que es mucha gente, así que, y bueno, bien lo decía Roque y Gonza, el viernes vamos a estar viendo un poco todos esos preparados de purines caseros, digamos, con plantas que tenemos en la huerta o que se consiguen fácilmente para poder hacer la prevención y el control de estas enfermedades y también de algunos insectos, digamos. Así que bueno, el viernes seguramente estaremos charlando sobre eso. Muy bien, dale Ariel. Y bueno, un saludo grande a todos los que nos estuvieron mirando. Estaban mirando, por ejemplo, Roque, Adriano, César, que nos está mirando desde Perú, que decía. Sí. Después lo tenemos a Roberto Gómez, que nos mira desde Bajo California, Estados Unidos. Desde Playa del Carmen, porque se me fue, me quedó allá arriba, creo que era Playa del Carmen, si yo mal recuerdo, donde decía que, bueno, capaz que algún día lo podemos ir a visitar, ¿no es cierto? Y es probable. Puede ser que podamos ir a visitarlo. Me queda la duda porque es Roberto Gómez. ¿Será pariente Roberto Gómez Bolaño? No sé, no tengo idea. Vamos a preguntarlo por privado. Vamos a preguntarlo por privado, exactamente. Así que bueno, gente, gracias. Un saludo enorme a todos los que están del otro lado. A todos los que van a estar reproduciendo el video más adelante porque hoy tal vez están trabajando y no lo pueden mirar. Ariel, agradecemos mucho tu disposición nuevamente. Dios bendiga tu vida. A la gente que nos mira, que no dejen de darle me gusta y compartir el video. Exactamente, así les llega la notificación. Y recordar que mañana vamos a tener una clase complementaria o bonus track, como le digo yo, con la ingeniera Verónica Obregón, que nos va a estar hablando de manejos de plagas y enfermedades en solanáceas. Así que no se olviden. Mañana a las 9 de la mañana, horario de Argentina, otra vez nos van a ver aquí enfrente de la pantalla. Así que no se asusten si nos ven mañana. Y el viernes, otra vez vamos a estar con Arielito, que nos va a estar hablando del tema de purines y demás cuestiones. Así que, gente, nos vemos si Dios quiere. Mañana a las 9. Exacto. Un abrazo, cuídense, que Dios los bendiga. Ariel, muchas gracias, nos vemos. Aquí nos dice Roque, por ejemplo, son unos capos. No creo que tanto, ¿sabes? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Es que sabemos convocar a la gente que sabe. Exactamente. ¿Sí? Yo creo que desde ahí tenemos nosotros la bendición de decir, bueno, este es el que sabe, a este lo vamos a invitar. ¿sí? Exactamente. Así que bueno, gente, gracias por los comentarios que nos dicen. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 9. Chau, chau. Chau, Ariel. Gracias.